Iglesia Bautista Bíblica El Roble, salvación en Cristo. Qué bendición es estar una noche más aquí en la casa de Dios y sobre todo recordando el gran suceso que ha marcado la historia de la humanidad. Como veíamos el día miércoles, es un suceso que ha trascendido, es un suceso que ha causado un gran impacto en la vida de todos los seres humanos. El miércoles veíamos las reacciones de las personas que estuvieron cerca a la cruz. ¿Cómo reaccionó cada uno de ellas? ¿Qué impacto tuvieron al estar cerca de Jesús? En esta noche me gustaría hablar acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy seguro que tú has escuchado mucho de este tema. Por lo menos cada año se hace una representación de la pasión de Cristo. México es uno de los tantos países que hacen esa representación del Vía Crucis de Cristo, ¿verdad? Y por lo menos estamos empapados de algo así. Hemos escuchado acerca de la muerte de Cristo, tal vez hemos sido espectadores de algo así, de lo que pasó con el Señor. Pero me gustaría pedirte que esta noche, una vez más, escucharas la enseñanza de la palabra de Dios como si fuera la primera vez que estuvieras escuchando algo acerca de la muerte de Cristo. Lo que es una realidad, hermanos, es que estamos llenos de tradiciones. Y muchas veces esas tradiciones no emanan de la palabra de Dios. Son tradiciones de hombres, son tradiciones de seres humanos que han puesto así y que a lo largo de los años repetimos. Pero es importante cuando hablamos de la muerte de Cristo, es importante el saber por qué. ¿Por qué la Pascua? ¿Por qué la muerte del Señor? ¿Por qué cada año recordamos este suceso increíble? ¿Y por qué el Señor nos pide que recordemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿De dónde brota todo esto? ¿De dónde sale todo esto para que nosotros esta noche podamos tener una vez más una convicción firme y profunda de la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué celebrar la Pascua? ¿Por qué los judíos celebran la Pascua? ¿Por qué nosotros celebramos esto también? Recordemos, hermanos, años atrás, lo decía hace poco, y en estas últimas semanas lo enseñaba a los chicos de la escuela, el por qué celebrar la Pascua. Y les recordaba todo este gran suceso, cómo el pueblo de Dios llegó a Egipto por su hermano José, y allí les prepararon una tierra especial para ellos. El pueblo creció, José murió, se levantó un faraón que no sabía nada de José, y lo único que veía es que ese pueblo de los hebreos crecía y se multiplicaba y se hacía fuerte. Y ese faraón dijo: no podemos seguir así. Si este pueblo sigue creciendo, se puede rebelar contra nosotros y podemos caer en sus manos. Y ese faraón dio una orden, la orden de matar a los niños varones que nacían de las mujeres judías. Pero no lograron hacerlo. Decían las personas: es que las mujeres hebreas son muy fuertes, y cuando llegamos ya dieron a luz, ya tienen a sus hijos. Y entre ellos se destacó un niño, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué niño? Lo enviaron allí en una canastita, ¿verdad? Allí en el río donde las hijas de Faraón acostumbraban bañarse, y llegó ahí esa canastita y vieron a ese niño, y como lo vieron que era hermoso, era un niño hermoso, y yo creo que sí era un niño hermoso. ¿Por qué?
Porque cuando tú ves a tu hijo recién nacido, ¿qué dices? Qué hermoso está mi hijo, ¿verdad? Y luego viene un amigo tuyo a verlo y dice, bueno, pues es tu hijo, ¿verdad? Lo ves hermoso. ¿Cómo vemos a nuestros hijos recién nacidos, hermanos? Hermosos, ¿no es verdad? Hermosos. No hay otro como nuestros hijos. No importa lo que opinen los demás, para nosotros son nuestros hijos hermosos. Pero en esta ocasión las hijas de Faraón decían de Moisés que era un niño. Entonces sí estaba hermoso, ¿verdad? Y dijeron, no queremos matarlo, vamos a adoptarlo. Y ese recorrido de esa canasta iba mirándolo su hermana de Moisés llamada María. Y le dice a las hijas de Faraón, le dice, yo sé quién puede criarles a su hijo. ¿Quién puede amamantarlo? ¿Verdad? Y entonces lo llevan con su mamá de Moisés. Lo amamantan. Lo enseñan en la tradición hebrea también. Pero Moisés vivía allí con las hijas de Faraón. Moisés fue enseñado para ser un faraón, un sucesor de Faraón. Y tú sabes muy bien la historia. Él en su sangre tenía la sangre de libertador. Y en una ocasión, cuando salió a ver a sus hermanos, vio que un egipcio abusaba, golpeaba a un hebreo. Y eso le encendió su ira y mató a ese egipcio. Y regresó ahí a la casa de Faraón. Y luego en otra ocasión vuelve a salir. Pero en esta vez mira a dos hebreos peleando. Y les dice, ustedes no pueden pelear, son hermanos. Y para su sorpresa de Moisés, uno de ellos le dice a él, ¿qué? ¿Nos vas a matar así como mataste al egipcio la otra vez? Esas palabras retumbaron en la mente y en el corazón de Moisés, a tal punto que él salió huyendo de Egipto y se fue a refugiar a un lugar llamado, ¿cómo? Madián. Ahí llegó a Madián y ahí encontró a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Y ahí estaba su suegro Jetro, que tenía ovejas. Y Moisés comenzó a cuidar las ovejas. Y sin saberlo, Dios estaba preparándolo, porque él iba a ser un libertador. Pero se adelantó al tiempo. Y Dios lo estaba preparando. ¿Cuánto tiempo lo preparó Dios a Moisés, hermanos? ¿Se acuerdan? 40 años. Lo cocinó a fuego lento, ¿no? ¿Cómo sabe más rica la carne? Cuando la cocinas a fuego lento, ¿no? Hacía Moisés 40, cuidando esas ovejas de sus suegras. Un arbusto estaba prendido en llamas, pero no se consumía. Eso era algo extraordinario, era algo que nunca se había visto, ni nunca se ha vuelto a ver. Las ramas se prenden y se queman. Sin embargo, esas ramas estaban ardiendo en llamas y no se consumían. Hasta que oyó una voz, cuando se acercó para mirar esto, oyó una voz que le dijo: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas, santo es. Y habló Dios con Moisés y le externó el plan que tenía. Tú vas a regresar por mi pueblo. Ya han pasado 400 años. La oración, el clamor de mi pueblo ha subido hasta mí. Y quiero libertar a mi pueblo. Y tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo Israel. Y recordarás todo lo que Moisés dijo, ¿no? No puedo porque soy tardo de lengua. Y no puedo, y todos los pretextos habidos por haber, hasta que Dios pone un alto y le dice: tienes que ir, Moisés. Y Moisés obedece. Y llega a Egipto. ¿Y de qué manera Dios ablandó el corazón de Faraón? ¿A través de qué iba ablandando aparentemente el corazón de Faraón? ¿A través de qué, hermanos? A través de las plagas. Y el agua se convierte en sangre. Imagínate eso. Imagínate que el río Nilo esté lleno de sangre. Que vayas al pozo a sacar agua y lo que saques será sangre. Imagínate el olor. El olor de la sangre no es nada agradable. Imagínate menos consumirla, ¿no?
menos tomarla. Y entonces Faraón le dice a Moisés: ven por favor, dile a tu Dios que ya nos quite esta sangre y voy a dejar que tu pueblo vaya y lo adore en el desierto. Y Moisés iba con Dios y le pedía esto. Y Dios quitaba esta plaga. Y cuando ya todo estaba normal, ¿qué dice la Biblia? El corazón de Faraón, ¿qué? Se endurecía otra vez. Y Dios mandó la plaga de los piojos, de las moscas, del polvo, de las úlceras, ¿de qué más? De las ranas, de las langostas, ¿verdad? Esos grillos grandotes, ¿verdad? Que comieron todas las cosechas de Egipto. Todo esto. Y la historia era la misma. Faraón decía: ya por favor pídele perdón, dile que nos quite esto. Moisés hablaba con Dios. Dios retiraba esta plaga y el corazón de Faraón se volvía a endurecer. Pero llegó la plaga décima. La plaga décima. ¿Cuál fue esa plaga? La décima y la última. ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. Sí, sabemos que el primogénito es el primero de cada familia, el primer hijo de cada familia. Y Dios le dice a Moisés: quiero que hables con el pueblo y quiero que le digas que maten un cordero y lo cosan y lo coman apresuradamente, y de la sangre de ese cordero la pongan como señal en la puerta de tu casa. ¿Sí? En los dinteles y en el poste de tu casa, ponlo allí. ¿Por qué? Porque en la noche pasará el ángel de la muerte y matará a todo primogénito. Pero si ve la señal de esa sangre, pasará por alto. Y Dios le dice: es la Pascua. Pasará por alto. Y le dice Dios al pueblo a través de Moisés: si la familia es muy pequeña, que se junte con otra, de tal manera que coman ese cordero. Y ese cordero iba a ser un sustituto por la vida de un primogénito. De tal manera que cuando llega ese día, el pueblo de Israel obedece a Dios, pone la sangre en la puerta de su casa. Y en la noche, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, ni uno solo de los israelitas sufrió un daño, sufrió una pérdida. No así Faraón junto con todo su pueblo, y no tan solo el primogénito de una familia, sino también de los animales, de todo. Dios pasó sobre todos ellos. Y entonces Faraón le dice a Moisés: ya, que salga tu pueblo, que vaya tu pueblo a adorar a su Dios ahí en el desierto. Y el pueblo de Israel, 2 millones de personas aproximadamente, salieron al desierto para adorar a Dios. Y recuerdas la historia, ¿no? Van en el camino, van rápido, porque Faraón otra vez se vuelve a endurecer y dice: bueno, vamos a seguirlos ahora con los ejércitos. Y Faraón me envía a sus ejércitos para detener al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel iba en su marcha, pero iban directo ¿a dónde? Al mar. Y todo el pueblo empieza a murmurar y a hablar de Moisés y decir: ¿para esto nos sacaste, Moisés? Mejor hubiéramos muerto en Egipto, nos traes aquí al desierto a morir a todos. Pero Moisés no escuchaba las quejas y los reclamos de toda esa gente. Moisés volteó a ver a Dios y le dijo: Dios, ¿ahora qué hacemos? Y Dios le dice: párate en el borde del mar y extiende tu mano sobre el mar. Y al extender su mano, el mar se abre en dos. Dos grandes columnas o dos grandes paredes se levantaron y hubo tierra seca, donde el pueblo de Dios atravesó ese mar sin daño alguno. Y cuando el pueblo de Dios iba saliendo del mar, el ejército de Faraón venía a la mitad del mar. Y cuando el último israelita toca tierra del otro lado del mar, una vez más Dios vuelve a mandar esos fuertes vientos y el mar una vez más se une. Y todo el ejército
todo el ejército de Faraón muere y Dios le da su primera victoria a su pueblo. Dicen que una vez estaba un niño leyendo esa historia y estaba asombrado el niño de imaginarse tan solo como Dios había abierto el mar. Y se acerca un ateo, un necio que no cree en Dios, y le dice: no, esto no es verdad. Ese mar que cruzaron es un mar que no es profundo. Por eso atravesaron sin problema. Y entonces el niño se entristece un poco, pero sigue leyendo. Y de repente vuelve otra vez a alegrarse y le dice el ateo: ¿y ahora qué tienes? Pues en ese mar poco profundo, Dios ahogó a todos los egipcios. Dios, hermanos, se manifestó su gran poder. Y cuando llegan al otro lado, a tierra seca, Dios les dice: cada 14 de Nisan celebrarán la Pascua. Cada 14 de Nisan, ustedes van a sacrificar a un cordero y van a comer la Pascua y recordarán que fueron libertados por Dios y que hubo un sustituto que murió en lugar de su hijo. Y después el pueblo de Israel comenzó a celebrar esto cada año como el día de la expiación, el día en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre de ese cordero. Y Dios se apaciguaba su ira durante un año. Así que ese cordero que se entregaba allí era en favor de todo un pueblo, y todo un año Dios apaciguaba su ira. Y ese cordero apuntaba a alguien, a un personaje tan importante en la historia de la humanidad. Ese personaje se llama Jesús, el Hijo de Dios. De tal manera que cuando Jesús comienza a hacer público su ministerio, cuando empieza a tener ya un contacto más con la gente, un hombre llamado Juan el Bautista lo mira. ¿Y qué sale de la boca de Juan el Bautista cuando mira a Jesús? He aquí que el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Ahora ese Cordero, hermanos, iba a quitar el pecado ¿de quién? Del mundo. En una ocasión fue un cordero por un primogénito, después un cordero por un pueblo, y ahora un cordero por todo el mundo. Y ese cordero, ¿cuándo tenía que morir? ¿En qué fecha tenía que morir? En el día de la Pascua, el 14 de Nisan. Y ese día fue el día en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y solamente quiero decirte algo, no voy a ahondar en esto porque no hay tiempo. Después, si quieres, me invitas, bueno, ahorita que está el calor, una coca bien fría y unos tacos de lo que sea, y platicamos más a fondo. Pero ahorita solamente lo voy a mencionar de carrerita y luego platicamos, si quieres, sobre este tema. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? La tradición, el 14 de Nisan, pero la tradición ha puesto que Jesús murió un viernes. Mentira total. No pudo haber muerto Cristo un viernes, porque si moría un viernes no se cumplía lo que él mismo dijo. Cuando los fariseos le preguntaron, danos señal, y el Señor Jesucristo les da la señal del profeta Jonás. Y el Señor le dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, o 3 noches y 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra, o en el centro de la tierra. Así que si murió viernes, es imposible, no nos da, ¿no es cierto? No nos dan 3 días enteros, 3 noches enteras para que Él resucite. Estaría resucitando el día lunes. ¿Qué día murió el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo muere
el 14 de Nisan, y ese 14 de Nisan cayó en miércoles. Y miren, vayamos por favor a Juan capítulo 19 para que podamos comprender. Les digo, esto nada más lo voy a decir por carrerita, luego lo entraremos más a detalle. Pero Juan capítulo 19, verso 31, por favor búsquenlo y léanlo conmigo. Juan capítulo 19, versículo 31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice allí? Léanlo conmigo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. ¿Y qué dice entre paréntesis? Eso es importante. ¿Qué dice entre paréntesis? Aquel día de reposo era de gran solemnidad. Lo tradujeron así como gran solemnidad, pero en realidad era un día, el día grande. El día de reposo grande, el día de reposo especial, ¿verdad? Y Juan dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí, como veíamos en el sepulcro que prestó José de Arimatea. Cristo, hermanos, murió este día. Y el día 15 de Nisan cayó jueves. Ese era un sábado anual especial. Así que esa semana habían 2 sábados o 2 días de reposo. El gran día de reposo, que era jueves, y el día tradicional de reposo, que era ¿cuándo? El sábado. Cristo muere el miércoles. Y se apresuran para darle muerte a los judíos. Le dijeron, o sea, un crucificado podía estar horas, días o semanas colgado allí en la cruz, hasta que se deshidrataba, hasta que no podía más respirar debido a la posición que tenía. Y entonces, para bajarlos de allí, les rompían las piernas para que entonces no pudieran sostenerse sobre ellas y levantar un poco su cuerpo para jalar aire y llenar sus pulmones. Entonces, con sus piernas rotas ya no podían respirar y morían inmediatamente. Pero había una profecía que dice que a Cristo no le iban a romper ni un hueso, no iban a quebrar sus piernas, porque cuando el centurión llegó a la cruz, miró que Jesús ya había muerto. Le clavaron una lanza en su costado y salió sangre con agua mezclada. Él había muerto ya en la cruz del Calvario. A las 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo. Es bajado de la cruz del Calvario y José de Arimatea lo lleva al sepulcro. Algo importante, cómo contaban los días los judíos. Nosotros contamos los días, el día y la noche. Pero Dios, ¿cómo los cuenta? Que en Génesis dice, la noche y el día fue el primer día de la semana. Y fue después la noche y el día, el segundo día de la semana. Entonces, muere Cristo. Y comienza la noche del siguiente día. Y haciendo las cuentas, Cristo a los primeros rayos de sol del domingo, Él ya había resucitado. Por eso cuando las mujeres van al sepulcro, no estaba allí, pues ha resucitado. Cristo muere ese día, porque es lo que dice la Biblia, porque es como concuerda perfectamente bien lo que Dios mismo dijo: 3 días, 3 noches y 3 días en el vientre del gran pez, como Jonás estuvo. Así que el día siguiente era jueves, era día de reposo de gran solemnidad, era el gran día, el gran sábado, el gran día de reposo que celebraba también una vez al año el pueblo de Israel. Y entonces, este se le llamaba un sábado anual, el gran sábado, o el gran día de reposo.
Y Cristo muere el mismo día en que el Cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado para el perdón de los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Es por eso que en la lectura que hicimos de Lucas capítulo 23, nos habla cómo el Señor llevó su cruz, cómo Simón de Cirene le ayuda. Y dice el versículo 32 de Lucas 23, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, ¿qué cosa, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Padre, perdónalos. La razón por la cual el Señor murió en la cruz es para darnos el perdón de nuestros pecados. Ese es el propósito, ese es el Cordero de Dios que vino a ser nuestro sustituto. Él pagó nuestra culpa, Él llevó nuestra condena. Es importante escuchar una vez más las palabras que salen de la boca del Señor Jesús después de todo lo que Él había sufrido hasta ese momento. Padre, perdónalos. Mire, el perdón de Dios es impactante. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo perdona Dios el pecado? Cuando lo confiesas. ¿Pero cómo lo perdona? Imagina que viene ahorita una persona y te da un golpe en la cara. Viene una persona, se acerca a ti y te golpea la cara. Imagina eso. Después, en un acto de compasión, le dices a esa persona, te perdono. Pero esa persona te dice, no, yo ya me he perdonado. Pero estaba una persona viendo los acontecimientos, el cual dice, no se preocupen, yo ya los he perdonado. ¿Esto sería qué? Ridículo, ¿no es cierto? Ya que solo la persona que recibe el golpe es la que puede perdonar, ¿no es verdad? Es la única que puede perdonar. Ahora, quiero que escuches bien esto. Tu pecado y mi pecado es un golpe directo contra el rostro de Dios. Y Él es el único que puede perdonar, quitar esa falta que nosotros cometimos delante de Él y quitarnos de nuestra cabeza esa falsa idea que debemos perdonarnos a nosotros mismos para avanzar en nuestra vida. No, ¿a quién hemos ofendido? ¿A quién hemos agraviado? A Dios. Tu pecado y el mío es una ofensa directa contra Dios. Todos los que estamos aquí de una u otra forma hemos ofendido y manchado la santidad de nuestro Dios con nuestro pecado. No hay nadie en este lugar que se escape de eso. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos pecaron incluye a todo ser humano. No hay un ser humano que diga, yo nunca he cometido un pecado delante de Dios. Nuestro pecado ofende a un Dios santo y ese pecado no quedará impune. Ese pecado será juzgado por Dios. ¿Y cómo juzgó Dios ese pecado? Mira, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Por favor, léelo. Primera de Pedro 3, 18. Estamos allí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ya está proyectado, ayúdame leyéndolo. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué hermoso versículo. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Por qué, hermanos? Por los pecados. Ese pecado tenía que ser justificado,
Tenía que ser condenado por parte de Dios. Y el Señor Jesucristo tomó esa condena. Y dice el apóstol Pedro que Él padeció una sola vez por los pecados. Y lo recalca, mira, el justo, ¿quién es el justo? Cristo. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros, el justo por los injustos. ¿Pero con qué propósito? Para llevarnos ¿a dónde? A Dios. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que ese pecado no podía quedar sin condena. El Señor Jesucristo tomó esa condena. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en el madero, sobre su cuerpo en el madero. Y Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que Él quiere perdonarnos. Él quiere darnos una vida eterna, una vida nueva, una vida perdonada. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hizo tomando Cristo nuestro lugar, como ese cordero pascual, como ese cordero que era entregado cada año por el perdón de un año del pueblo. Pero ahora ese cordero Dios lo entrega para perdonarte eternamente tus pecados. Jesús, que es justo, sin pecado, murió por los injustos, como dice Pedro. Los sacerdotes y levitas formaban grupos de pastores para que criaran un cordero especial para ese día. El sacerdote alzaba su barbilla para degollarlo a las 3 de la tarde. En ese mismo momento, en esa misma hora, el Cordero de Dios, el precioso Cordero de Dios, vertía su sangre real, de majestad, por los pecados de la humanidad. Desde la cruz promulgara unas palabras hermosas, unas palabras de confianza, unas palabras de seguridad, cuando el Señor Jesucristo desde la cruz dice: consumado es. Consumado es. En el griego era una sola palabra, era una sola expresión, tetelestai. Y esa palabra tetelestai significa: la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada, no hay más deuda que pagar. Y Cristo lo habla y lo menciona desde la cruz: consumado es. Consumado es. Sacerdotes, levitas, ya no es necesario que sigan haciendo rituales. Ya hay salvación eterna para el hombre, porque ya todo está terminado, ya todo ha sido consumado, ya todo ha sido pagado. No es necesario que tú pagues por tus pecados. No es necesario que tú hagas mandas para perdonar, pensando que Dios perdonará tus pecados. No es necesario que hagas sacrificios de dejar de comer ciertos alimentos, de hacer caminatas a otras ciudades. No es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por tus pecados y por los míos. Bendito sea nuestro Dios. En la cruz encontramos el perdón de Dios y la sustitución por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Todos esos dolores, todos esos azotes que esos soldados pretorianos le dieron a Jesús. Flavio Josefo describía esa tortura en sus libros, La guerra de los judíos. Es un historiador judío, Flavio Josefo, uno que nunca creyó en Cristo, sino fue un opositor de Cristo. Pero en sus libros, Las guerras de los judíos, de Flavio Josefo, historia judía, hablaba de esos castigos terribles que el Imperio Romano llevaba a cabo sobre estas personas. Y con ese látigo de 7 colas que tenía plomo, cristal en sus puntas, prácticamente estos dos hombres expertos en hacer sufrir a la persona, expertos en ser verdugos,
prácticamente dice Josefo que arrancaban literalmente la piel de las personas. Y en algunos casos, dice Flavio Josefo, hasta sus intestinos se podían ver de cómo rasgaban toda la piel de las personas que estaban siendo azotadas. Y quiero decirte que, como dice Lucas 23, Pilato mandó a azotar a Jesucristo. Azotarle. A recibir esos 40 menos 1 latigazos que sin lugar a dudas desgarraron también su piel de nuestro Señor Jesucristo. Después, sentir el dolor de esa corona de espinas que clavaron estos hombres en su cabeza. Tan solo el imaginar ya un cuerpo molido, tan solo el imaginar un rostro ensangrentado, porque toda esta parte de nuestra cabeza hay tantos vasos sanguíneos que con tantitos sangramos bastante. Imagínate, por eso Isaías, cuando describe el sufrimiento de Cristo en la cruz, dice: por su llaga, veía a Cristo como una llaga total. Por el maltrato de su cuerpo, por su rostro también desfigurado, y después caminar con esa cruz. Sí, Simón le ayudó hasta llegar al Gólgota, y después como tienden esa cruz en el piso y ponen a Cristo sobre esa cruz, estirando sus brazos y clavando sus manos allí. Y después juntan sus pies, los clavan a la cruz. Y al levantar esa cruz sobre ese hoyo que había ahí para que pudiera estar parada esa cruz, al levantarla, como cada uno de sus huesos se descoyuntaron, como dice el Salmo 22. Puedo contar mis huesos, y se descoyuntaron sus huesos. Solamente quiero que imagines los dolores de la cruz. Los calambres que sin lugar a dudas Cristo sentía. Imagínate un clavo aquí rozando estos nervios. Por la postura del crucificado era casi imposible respirar. Y tenía que mostrar o hacer mucha fuerza para poder levantarse un poco de la cruz, poder tener una bocanada de aire. Y después, con mucho dolor, también soltar ese aire. Hasta que su corazón se hizo como cera, dice el Salmo. Fue derramado como cera, hasta que su corazón prácticamente explotó. Y esos fueron los dolores que tú y yo podemos comprender, esos dolores físicos, porque tal vez nunca hemos experimentado una crucifixión, y tal vez nunca lo experimentemos, pero tal vez has sentido dolores en tus entrañas. ¿Algún día te ha dolido las entrañas? Algún día el único dolor y más fuerte que he pasado en mi vida es el médico dijo que fue un cólico renal, y qué feo se siente eso. Estaba yo gris, amarillo, de todos colores, hermanos, con un dolor insoportable, y eso no se asemeja al dolor físico que Cristo tuvo en la cruz. Y tal vez el dolor más intenso físicamente que tú hayas tenido, tal vez no se asemeje en nada a lo que físicamente sufrió Cristo en la cruz, pero podemos comprender un poco el dolor. Pero algo que nos va a costar comprender es cuando Dios hace que desciendan esas tinieblas, que se oscurezca el sol a las 12 del día, y es ahora Dios derrama su ira sobre su Hijo, porque Él estaba pagando por los pecados de todos nosotros. De tal forma que el Señor Jesucristo, por única vez durante toda la eternidad, se siente, ¿de qué manera? Solo. Y le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra en el griego da la idea: ¿por qué me has atado de manos y me has dejado solo? Por un momento en la historia de la eternidad, el Padre da la espalda al Hijo, porque no veía ahí a su Hijo, a su amado Hijo, sino que estaba viendo allí
tus pecados y los míos. Y el Cordero de Dios estaba siendo inmolado. Y el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado para que por su preciosa y bendita sangre nuestras almas puedan ser lavadas. Nuestros pensamientos puedan ser lavados. Nuestro corazón pueda ser lavado en su preciosa sangre. Una sola vez y para siempre quedó la deuda cancelada. Es por eso que Hebreos capítulo 10, búscalo, Hebreos capítulo 10, verso 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12, nos dice lo siguiente. Hebreos 10, 12, nos dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso que la salvación únicamente te la puede dar Dios. Es por eso que el hombre se ha desgastado en querer acercarse a Dios. Por eso tantas religiones, hermanos. Porque la religión es el esfuerzo del hombre por querer llegar a un Dios santo. Y hay muchas religiones, y hay muchas cosas que las religiones hacen y profesan, y todas son obras que te acerquen a un Dios santo, pero nada de eso podrá ser necesario. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que Dios pide para la salvación ya fue efectuado en Cristo Jesús. De tal manera que Él se entregó una vez para siempre. De tal manera que Él entregó su vida por nosotros. De tal manera que podemos tener una salvación eterna. Porque el autor de esa salvación es Dios mismo. Y cuando Dios te da esa salvación, ese perdón de tus pecados, es por la eternidad. De tal manera que Isaías puede decir, viendo a Cristo allí en la cruz, lo siguiente. Escúchalo, Isaías 53:11. Veré el fruto de la aflicción. El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿En qué aspecto? En el aspecto que Él pagó por completo. Él se entregó. Ya no necesitamos hacer nosotros nada para salvarnos. Ya no necesitamos, ya Él lo hizo todo. Quedó satisfecho y ahora Él puede ofrecer una eterna salvación. El pecado nos separa de un Dios santo. Tu pecado y mi pecado nos separan de Dios. Pero solo la cruz de Jesús toma la mano del pecador y toma la mano del Dios santo y los une. Solamente la cruz de Cristo puede unir a un pecador con un Dios santo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Escúchalo. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué bendición! Solo Cristo puede darte el perdón de tus pecados. Solo Cristo, porque Él pagó por ti. Solo Cristo puede llevarte al Padre. Él mismo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Llevarnos significa
tomar a un individuo y presentarlo ante un rey. Jesús hizo esto. Él nos lleva a Dios el Padre, y le dice: estos son míos. Yo los compré con mi sangre en la cruz. Te los traigo a ti. Son libres de pecado. Y lo más hermoso, querido hermano y querido amigo que nos visitas esta noche, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú te has arrepentido de tus pecados, cuando Cristo te transforma, te da una nueva vida, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios ya no te ve a ti como lo que eres. Dios nos ve ahora a través de la preciosa sangre de Cristo, como si nunca hubiésemos hecho un pecado delante de Él. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Son libres de la paga del pecado. Ya pagué por ellos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una paradoja que es importante entender. Hay un canto de Rubén Sotelo que hace poquito estábamos escuchando, y uno de mis hijos decía: a ver, como que no entiendo mucho esto, ¿por qué lo dice así? Y ese canto es: yo asistí a mi funeral. Dice: aunque en realidad nunca morí. ¿Pero qué quiere decir esto? Que todos nosotros sin Cristo estamos muertos delante de Dios. Todos nosotros sin Cristo estamos separados de Dios. Separados de Dios. Y por eso el Señor dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que nuestro transitar sin Cristo, nuestro destino sin Cristo es la condenación. Pero por eso celebramos este día, en el día en que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Cuando las personas escuchaban este mensaje, cuando las personas escuchaban predicar al apóstol Pedro estos mensajes, cuando las personas escuchaban al apóstol Pablo predicar estos mensajes, cuando las personas o ese eunuco escuchó a Felipe predicarle el mensaje, la respuesta a este mensaje era la misma: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La respuesta a ese mensaje era: ¿qué haremos? De parte de las personas. ¿Qué tengo que hacer? Y estos grandes predicadores, esos grandes apóstoles, le decían: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Crees en Cristo, bien puedes. Así que cuando tú oyes un mensaje como estos, debe causarte algo en el corazón. El Espíritu de Dios trabajando en tu corazón debe causar algo que te haga reaccionar y te preguntes dentro de ti: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta sigue siendo la misma: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, le dice Pablo al carcelero de Filipos. Pedro les dice: cree en el Señor y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué bendición! La respuesta de parte de Dios sigue siendo la misma: cree en Cristo, cree en Él como Salvador. Y ojalá esta noche hayan personas que quieran creer en Jesús como su Señor y Salvador. No te prediqué una religión, porque yo no predico religión.
El cristianismo bíblico no es una religión. El cristianismo bíblico es una relación correcta con Dios basada en la Biblia. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Aprender la Biblia para tener una relación correcta con Dios a través de Cristo. Pero el primer paso siempre será el arrepentimiento para perdón de pecados. Ojalá esta noche haya personas que digan: pastor, me gustaría entregarle mi corazón a Cristo hoy. Me gustaría arrepentirme de mis pecados. Quiero que el Señor me dé una nueva vida, una vida eterna, perdonado por completo y para siempre por mi Cristo, por mi Señor. Ojalá esta noche alguien pueda tomar una decisión así. No importa cómo vengas, no importa cuán sucio esté tu corazón, el Señor es especialista en lavar corazones. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere darte la vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, por favor. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, te doy gracias porque tú enviaste al Cordero perfecto para perdonar nuestros pecados, tu Hijo Jesucristo. Voluntariamente Él se entregó en la cruz, Señor. Sufrió por nosotros, no tan solo los dolores físicos de la cruz, sino esa separación que tuvo contigo, Padre Santo. Pero gracias a esto, su sacrificio fue acepto delante de ti. Y hoy puede dar salvación eterna a todo aquel que arrepentido viene a Él. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento es decir: no vuelvo, no sigo por el mismo camino. Ahora voy por el camino que Dios quiere. Me doy la media vuelta y ahora sigo el camino de mi Dios basado en su palabra. En esta noche yo quiero hacerte una pregunta. Yo sé que muchos de los que estamos aquí le hemos entregado ya nuestro corazón a Jesús. Somos salvos por su gracia. Pero tal vez haya 1, 2, 3, 4 personas, 5, no lo sé, que estén este día con nosotros, que aún no lo han hecho, o que aún no tienen la plena certeza que lo han hecho. ¿Habrá alguien esta noche que diga: pastor, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero pedirle perdón a Cristo por mis pecados, quiero que Cristo perdone mis pecados? No quiero ir a un lugar de condenación, quiero ir con Él cuando muera. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero pedirle que transforme mi vida, que me cambie, que me haga una nueva criatura. Y eso hace Cristo. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo quiere hacerte una nueva criatura. Cristo quiere darte el perdón de tus pecados. Pero como bien decía el versículo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Habrá alguien esta noche que diga: pastor, yo quiero creer en Cristo verdaderamente, como lo enseña la Biblia? Si tú quieres hacer esto, déjame orar por ti. Solamente indícamelo levantando tu mano y volviéndolo a bajar. Eso me dice: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo esta noche. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. No se está comprometiendo ni conmigo ni con esta iglesia. Es un compromiso con Dios. ¿Sabes? La salvación la puedes obtener mientras vives. Porque una vez que mueras, ya no se puede. Y ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo será el día que muramos. Por eso, si hoy tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, no lo desperdicies. Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo, quiero aceptarlo como mi Salvador. Tal vez, como te digo, tal vez la mayoría ya lo ha hecho. Pero no te dé pena, no te avergüences.
Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y Cristo quiere perdonarte hoy. ¿Habrá alguien? Levante su mano, déjeme orar por usted. Toma fuerza, toma valor, gracias a Dios. He visto tu mano, puedes bajarla. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí también? Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. ¿Habrá alguien más? Levante su mano, déjeme orar por usted. No pierda esta gran oportunidad de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Habrá alguien? No quiero presionar, porque esto no es a través de presión, es a través de una convicción en Cristo. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús? Levante su mano, déjeme orar por usted. Me gustaría pedirle a Luis Rojo, si me ayudas, Luis, aconsejando al jovencito que invitó Caleb, para que le puedas aconsejar de la decisión que ha tomado aquí. Mira, aquí adelante. Si puedes acercarte a él, Luis, a Caleb. Y allá afuera están, Caleb, van a platicar contigo sobre la decisión que tomaste. Te va a explicar un poquito más, Luis, de esta decisión que tomaste. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo también quiero entregarle mi corazón a Jesús? Quiero conocerlo verdaderamente. Déjeme orar por usted, levante su mano. Vamos a orar y juntos gozarnos en el Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿Te gustaría entregarle tu vida a Cristo? Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te doy muchas gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche. Bendito seas. Dice tu palabra que hoy hay gozo en los cielos, porque un pecador se arrepintió. Te pido que le des sabiduría a Luis para guiar a Caleb en esta decisión que ha tomado. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho esta noche en nuestra iglesia. Bendito seas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Síguenos en nuestra página de internet ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.